López-Gatell noquea a Ciro Gómez Leiva. La infodemia puede matar. El periodista Ciro Gómez Leiva se inventó en su cuenta de Twitter que este viernes la Ciudad de México cambiaría su semáforo epidemiológico al color verde, una fase en la que prácticamente todo mundo puede salir a la vía pública y retomar sus actividades como si no hubiese contingencia sanitaria. Así lo externó Gómez Leiva en su cuenta de Twitter. El gobierno federal pone a la CDMX en semáforo verde a partir de lunes. Si la jefa de gobierno, @Claudia Sheinbaum, no dice otra cosa, se reanudarán todas las actividades en la capital de la República. Así lo afirmó este pseudoperiodista en su cuenta de Twitter. El comunicador ni siquiera se tomó la molestia de entrevistar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por lo que rápidamente fue desmentido por ella misma en su cuenta de Twitter, @Claudia Sheinbaum. Falso que la ciudad pase a semáforo verde. Hoy a las 11:30 am, como todos los días, estaremos informando de la situación de la ciudad con respecto al COVID-19, escribió en su cuenta de Twitter la jefa de gobierno. Durante su conferencia vespertina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, se refirió al tema como un despropósito del comunicador, a quien ni siquiera mencionó por su nombre. Nos parece que fue un despropósito. Un comunicador, Ciro Gómez Leiva, profesional, presentó que la Ciudad de México mañana estaría en semáforo verde. ¿De dónde pudo haber sacado esta idea descabellada? Cuando hemos presentado cada día ante ustedes, quienes están aquí, quienes nos escuchan allá, el estado que guarda la pandemia, ¿cómo íbamos a pensar que súbitamente iba a pasar a verde? López-Gatell, visiblemente molesto, se lanzó fuerte contra Gómez Leiva, pues sus dichos podrían tener consecuencias muy graves, puesto que hay un segmento de la población que no cree que exista la pandemia de COVID-19 y podrían tomar esta situación a la ligera. Nos parece, yo diría hasta cierto punto, una falta de respeto para la población. La infodemia puede matar definitivamente, porque concretamente en el caso de COVID, uno de los elementos que ha sido importante es que hay un segmento de la población a quien no fácilmente se convence de la situación que estamos viviendo, del riesgo que implica tener un virus. Hay segmentos de la población que no creen que exista una epidemia en este momento, o que exista el virus. Si ante ellos y ellas se les presenta este tipo de desinformación deliberada, pues entonces podría tener consecuencias muy graves, dijo el funcionario. López-Gatell se mostró diplomático, pero quienes no perdonaron al conductor fueron los usuarios de las redes sociales. Uno de ellos incluso le recordó a Ciro su compromiso para divulgar fake news en su espacio noticioso. ¿Quién fue? Malthus Gamba, @Malthus Gamba. Ayer mismo, Ciro lloraba desconsoladamente en redes sociales, defendiendo su causa. Aquí en mi programa no se crean las fake news. Más de 3,000 emisiones lo confirman. Y hoy sale con lo del semáforo verde. Cae más pronto un hablador que un cojo, le dijo contundente. Otro recordó aquel episodio en el que el presentador de noticias de TV Azteca, Javier Alatorre, dijo abiertamente al aire a sus televidentes que no le hicieran caso al doctor López-Gatell. Este fue @Luis009. Primer acto, Ciro Gómez y Javier Alatorre atacan al gobierno. Segundo acto, Javier Alatorre incita a no acatar las medidas sanitarias. Tercer acto, Ciro Gómez Leiva miente sobre el semáforo verde. ¿Cómo se llamó la obra? Miserables, mentirosos, sicarios de la información, dijo con toda razón este tuitero. Y @Andrea Chávez 3 continuó con la tunda a Gómez Leiva. Yo a Ciro lo tengo cancelado desde hace mucho por hacer de todo menos informar. Al aire lamentó la detención del corrupto de Lozoya, le dedicó varios minutos a un reportaje, entre comillas, xenófobo contra Abraham Mendieta y ahora ataca a Epigmenio Ibarra. Los invito a cancelarlo como yo. Pero lejos de enmendar su error, el presentador de noticias volvió a acometer contra López-Gatell en sus redes sociales, casi al filo de las 21 horas.
Esto dijo Gómez Leiva en su cuenta de Twitter. Informamos anoche que el gobierno federal dejaba al de la CDMX en posibilidad de ir a semáforo verde. Lo hicimos con base en el documento oficial que, por cierto, hizo público el gobernador Héctor Astudillo, y retuiteó un mensaje de Héctor Astudillo. Nuestra intención desde un principio fue la coordinación y la colaboración en lo que en nuestra modesta experiencia pudiéramos aportar. Agradezco las palabras del doctor López-Gatell en la reunión de la CONAGO. Se lee en su cuenta de Twitter. Y continuó Gómez Leiva con lo siguiente: y 3 veces dije anoche que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, @Claudia Sheinbaum, tendría la última palabra para determinar el color del semáforo. ¿En dónde está la mentira, doctor López-Gatell?, le preguntó al doctor. Y continuó: para dejar en claro que no estaba arrepentido, remachó con un tuit en el que se considera a sí mismo una víctima de las calumnias. Miserable calumniador. Esto dijo en su cuenta de Twitter. ¿En dónde está la mentira, doctor @HL_Gatell? Una vez más el doctor López-Gatell se enreda y nos descalifica porque sí. Su publicación también le fue revirada por los internautas. Por ejemplo, @Zurita Carpio le respondió: la sola insinuación de que era posible el semáforo verde configura tu mentira. Eres basura. @Ciro Gómez L. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Juan Hernández del periódico Basta del Grupo Cantón. 2 preguntas. La primera, ¿cómo afecta la infodemia al trabajo que vienen ustedes realizando del combate al COVID-19? Y me refiero a esto porque el día de ayer estuvo circulando en redes sociales, todavía hoy estuvo circulando una versión en la que una figura pública afirmaba que la Ciudad de México iba a estar en semáforo verde, ¿no? Cuando realmente los que estamos aquí cubriendo diariamente sabemos que las cifras pues señalan todo lo contrario, ¿no? Esto queda como resultado, ¿cómo los ha afectado? Y la segunda, un tema que quedó ahí pendiente, fue lo de la de sesiones hospitalarias. A ver si nos puede compartir ese datito que tenemos ahí pendiente. Y pues sería todo. Pues. Muchas gracias. La infodemia. Infodemia es el término que se le ha dado a lo equivalente a una epidemia, pero de información, o más propiamente de desinformación. Este es un término que a lo largo de los últimos años, posiblemente de manera particular los últimos 15 o 20 años, se ha estudiado por parte de distintas profesiones, los sociólogos y sociólogas, psicólogas y psicólogos, incluso antropólogos, especialistas en informática, en redes de cómputo, en fin, muchos profesionales han estudiado este fenómeno, periodistas por supuesto también, y es un fenómeno en el que se propagan como olas, como grandes olas, se difunden las noticias que no necesariamente son veraces. Hay estudios científicos, hoy no lo traje, pero un día de pronto les traigo un estudio científico de la revista, publicado en la revista Science, una revista muy prestigiosa, hace, si no recuerdo mal, hace unos 7 u 8 años, que analiza cómo las malas noticias y las noticias falsas se transmiten a una velocidad mayor y a mayores distancias que las noticias verdaderas y las buenas noticias. Y esto tiene que ver con un fenómeno psicosocial en el que aparentemente los seres humanos somos propensos a que nos llame la atención lo negativo. Lo negativo llama más la atención que lo positivo, que lo alentador, por alguna razón que desde luego es interesante de entender. Y la consecuencia en términos de información es que tienen más éxito las malas noticias o las noticias alarmistas y las situaciones que contrastan con la realidad esperada. Esto, desde luego, cuando se piensa en medios de información o medios de comunicación, ahí ustedes son expertas y expertos, tiene un atractivo que a veces puede ser comercial. Hay medios de comunicación que tienen una agenda comercial, son empresas generadoras de dinero, de riqueza, por la venta de los servicios o la venta de los anuncios, y entonces parecieran centrarse en privilegiar las noticias que tienen mayor impacto, y entre ellas resulta atractivo el tener noticias escandalosas, lo que se llama popularmente el amarillismo, que invita a que haya una mayor afinidad de los lectores o de los visualizadores, hoy que las noticias pueden ser en formato de video, o de los escuchas para las noticias que son en audio.
En otros casos, los medios que prefieren privilegiar las noticias falsas, las noticias escandalosas, pudieran tener otro tipo de motivaciones, desde luego. Pueden ser motivaciones, por ejemplo, políticas, puede ser una agenda de contraposición al gobierno, a otro grupo social, posicionar una agenda ideológica, en fin, hay muchas motivaciones. Pero todo este fenómeno es la infodemia. Hace algunas semanas, un poquito más de un mes y medio, si no recuerdo mal, el director del Sistema Público de Radio y Televisión, o de Radiodifusión de México, nuestro compañero Genaro Villamil, precisamente expuso este tema, él que es un experto en la materia, en la conferencia matutina, y explicó esto. Hay un componente importante a considerar, y aquí tomo lo que el propio Genaro Villamil presentó, que es la motivación económica en gran escala. Es un gran negocio distorsionar información para vender esta a un público que es ávido de desinformación, paradójicamente. Uno pensaría intuitivamente que las personas quieren conocer la verdad. Es común que uno tenga una apreciación por la verdad y que uno declare querer oír la verdad, pero resulta que hay una gran cantidad de personas que prefieren oír la no verdad, la mentira. Entonces, esto es un negocio masivo, no es pequeño, es masivo. Recuerdo que en la presentación del maestro Villamil hubo una serie de consideraciones comparativas con otros grandes negocios globales, porque esto ocurre a nivel global. Ese es el contexto. La Organización Mundial de la Salud, ahora en el contexto de COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, hizo una alerta, una advertencia hace algunas semanas, también cerca de 2 meses, del peligro de que la infodemia, esta epidemia de desinformación, se apoderara de la agenda de comunicación pública en los distintos países que van enfrentando las fases más activas de esta epidemia. Desafortunadamente México no es la excepción y esta infodemia está alimentada por distintos grupos, insisto, políticos, sociales o agencias noticiosas que a veces parecían centrar su agenda en desinformar propositivamente, lo cual es, desde mi punto de vista, éticamente lamentable, moralmente lamentable, pero es una realidad. Nosotros desde el gobierno, en la medida en que nos interesa comunicar las cosas que tenemos documentadas, comunicar evidencia científica, comunicar buenas noticias cuando las hay, comunicar malas noticias cuando las hay, hacer un balance objetivo de la información que presentamos, escuchar al público y recibir observaciones, comentarios, inquietudes, críticas, reflexiones. Pues venimos aquí cada noche a presentar la información que genera una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Hemos dicho en muchas otras ocasiones, no es la información de 1, 2, 3, 5 funcionarios federales aquí, es la información que genera el país a través de su Sistema Nacional de Salud. Médicos y médicas que están en cada rincón luchando contra el COVID y que están trabajando además por dar información que pudiera ser útil a la población para tomar decisiones favorables. Entonces, en ese sentido, aunque evidentemente, y lo reiteraremos siempre, somos muy respetuosos y muy afines a que exista libertad de prensa, que exista libertad de expresión, nos parece que son elementos fundamentales de una sociedad plural, democrática, que siempre deben prevalecer, pero lamentamos, y hay que decirlo, que haya personas o grupos o agencias noticiosas o empresas que tienen esta agenda de desinformar. Con el ejemplo concreto que nos presenta usted, Juan, hoy mismo nos parece que fue un despropósito, efectivamente quizá algunos se lo encontraron, un comunicador profesional presentó que la Ciudad de México mañana estaría en semáforo verde. ¿De dónde pudo haber sacado esta idea descabellada cuando hemos presentado cada día ante ustedes, quienes están aquí, quienes nos escuchan allá, el estado que guarda la epidemia? ¿Cómo íbamos a pensar que súbitamente iba a pasar a verde? No sé cuál fue la intención, ni es mi papel juzgarla, relato los hechos y evidentemente estamos presentando el semáforo, no hay ningún verde, estamos todavía a varias semanas, si acaso del amarillo. Y la Ciudad de México, que quede muy claro, la Ciudad de México a partir de la siguiente semana está en color naranja. Es su segunda semana en color naranja. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha sido extremadamente cuidadosa obviamente en proporcionar toda la información y garantizar que ésta sea útil, pero además en planear los elementos del semáforo y las actividades que se pueden ejecutar. Es uno de los planes de desconfinamiento mejor cuidados en el país, posiblemente el mejor, el más completo, el más detallado, el más orientador, y eso sí nos parece, yo diría que hasta cierto punto, una falta de respeto para la población.
La infodemia puede matar, definitivamente, porque concretamente en el caso de COVID, uno de los elementos que ha sido un reto importante es que hay un segmento de la población a quien no fácilmente se convence de la situación que estamos viviendo, del riesgo, el riesgo que implica tener un virus. Hay segmentos de la población que no creen todavía que exista una epidemia en este momento o que existe el virus. Si ante ellos y ellas se les presenta este tipo de desinformación deliberada, pues entonces podría tener consecuencias muy graves, podría tenerlo. Pensemos optimistamente, siempre es bueno apelar al optimismo, que no fue deliberado, que fue, no sé si confusión, ustedes son expertas y expertos, yo no en comunicación, pero hasta donde entiendo el oficio profesional y ético del periodismo incluye el documentar las notas, el tener fuentes de información complementarias que contrasten hasta formarse un juicio, o acudir a la fuente primaria de quien produce la información, en este caso, ya sea el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno federal, que es quien elabora el semáforo. Gracias. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.